Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Carl Gustav Jung tuvo en 1944 una experiencia cercana a la muerte. Tenía 69 años y aún le faltaban 17 para su muerte real. Relata en extenso esa experiencia, que paso yo a relatar con sus propias palabras. A comienzos del año 1944 me fracturé el pie y a ello siguió un infarto cardíaco. En estado de inconsciencia experimenté delirios y visiones que debieron comenzar cuando estaba expuesto a un inminente peligro de morir y me daban oxígeno y alcanfor. Las imágenes eran tan sobrecogedoras que yo mismo concluí que estaba cerca de la muerte. Mi enfermera me dijo más tarde: «Estaba usted como rodeado por un claro resplandor». Este era un fenómeno que ella había observado algunas veces en los moribundos. Estaba en el límite más extremo y no sé si me encontraba en un sueño o en un éxtasis. En todo caso, comenzaron a sucederse ante mí cosas sumamente impresionantes. Me pareció como si me encontrase allá arriba en el espacio. Lejos de mí veía la esfera de la Tierra sumergida en una luz azul intensa. Veía el mar azul profundo y los continentes. Bajo mis pies, a lo lejos, estaba Ceilán. Ceilán es la actual Sri Lanka. Y ante mí estaba el subcontinente de la India. Mi campo de visión no abarcaba toda la Tierra. Sin embargo, su forma esférica era claramente visible y sus contornos brillaban plateados a través de la maravillosa luz azul. En diversos lugares, la esfera terráquea parecía coloreada o manchada de verde oscuro, como la plata oxidada. A la izquierda, en la lejanía, había una amplia extensión, el desierto amarillo rojizo de Arabia. Era como si allí la plata de la tierra hubiera adoptado una tonalidad amarillo rojiza. Luego estaba el mar rojo, y muy a lo lejos también, a la izquierda y arriba, podía divisar todavía un cabo del Mediterráneo. Mi mirada se dirigía precisamente allí. Todo lo demás aparecía borroso nada más. También veía las montañas nevadas del Himalaya, pero allí estaba nublado o envuelto en vapor. Hacia la derecha no miré. Sabía que estaba a punto de abandonar la tierra. Posteriormente me informé a qué altura debía encontrarme para poder alcanzar una visión de tal extensión. Aproximadamente a unos 1500 kilómetros. La contemplación de la Tierra desde tal altura es lo más grandioso y más fascinante que he experimentado. Después de un rato de contemplar el panorama, me situé, por así decirlo, de espaldas al océano Índico. Entonces me pareció como si me volviese hacia el sur. Algo nuevo apareció ante mi vista. A escasa distancia, divisé en el espacio una enorme masa de piedra oscura, como un meteorito, aproximadamente del tamaño de mi casa, quizás mayor todavía. La piedra en el universo flotaba, y yo mismo flotaba en el universo. He visto piedras parecidas en la costa del Golfo de Bengala. Son bloques de granito marrón oscuro en los cuales algunas veces se esculpían templos. Un bloque enorme oscuro de este tipo era mi piedra. Un acceso conducía a un pequeño vestíbulo. A la derecha, sobre un banco de piedra, estaba sentado un indio negro en trono de loto. Llevaba vestiduras blancas y se encontraba en un estado de impasividad total. Así me esperaba a mí, silencioso. 2 peldaños conducían a este vestíbulo, en cuya parte interior izquierda se encontraba la puerta del templo. Innumerables cavidades como pequeños nichos, llenos de aceite de coco y mechas ardientes, rodeaban la puerta con una corona de pequeñas llamas. También esto lo vi una vez en la realidad. Cuando visité en Kandy, Ceilán, el templo del diente sagrado, varias filas de lámparas de aceite ardiendo flanqueaban así la puerta.
Cuando me acerqué a los peldaños de la entrada en la roca, me sucedió algo extraño. Tuve la sensación de que todo aquello desaparecía borrado por mí. Todo cuanto pensaba, deseaba o creía, toda la fantasmagoría de existencia terrena, me abandonó o me fue arrebatada. Un proceso extraordinariamente doloroso. Pero algo quedó, pues era como si todo lo que había vivido o realizado, todo cuanto había sucedido a mi alrededor, lo tuviese ahora conmigo. Tenía la sensación plena de ser ahora yo. Yo soy este haz de lo realizado y lo pasado. Todavía me preocupaba otra cosa. Tenía la certeza mientras me acercaba al templo de que entraba en una sala iluminada y encontraría allí a todos aquellos hombres con los que tuve relación en la realidad. Allí comprendería por fin, también esto era evidente, a qué filiación histórica pertenecían yo o mi vida. Sabría lo que había sido antes de mí, por qué existí y a dónde me conduciría mi vida en lo sucesivo. Mi vida transcurrida me parecía a menudo una historia que no tenía principio ni fin. A todo esto, estaba seguro de ello, hallaría allí respuesta. Allí sabría por qué todo había sido así y no de otro modo. Me encontraría con hombres que sabían la respuesta a mis preguntas sobre el pasado y el porvenir. Mientras meditaba todavía sobre estas cosas, sucedió algo que me llamó la atención. De abajo, de Europa, se elevó una imagen. Era mi médico, el que me ha tratado. Después de llegar ante mí como una imagen surgida de las profundidades, tuvo lugar entre nosotros una muda transmisión de pensamientos, pues mi médico había sido delegado por la tierra para traerme un mensaje. Se protestaba en contra de que estuviera a punto de marcharme. No debía abandonar la tierra y debía regresar. En el instante en que me enteré de esto, desapareció la visión. Me sentía profundamente desilusionado. No me estaba permitido ir al templo ni ver a los hombres a los que yo pertenecía. En realidad, transcurrieron todavía 3 semanas hasta que pude decidirme a volver a vivir. Desilusionado, pensaba, ahora debo volver a insertarme en el sistema de los cajoncitos, pues parecía como si tras el horizonte del cosmos se hubiera construido artificialmente un mundo tridimensional, en el cual cada hombre se encontrara por separado en un cajoncito. Y ahora tendría que volver a imaginarme que esto valía la pena. La vida y el mundo entero parecían una cárcel. Había estado tan contento de que finalmente hubiera terminado todo esto, y ahora todo volvía a ser como si yo, al igual que los demás, estuviera en una cajita colgando de unos hilos. Cuando estaba en el espacio, yo era ingrávido y nada me atraía. Y ahora esto debía terminar otra vez. Sentí antipatía por mi médico, porque me había vuelto a la vida. Aquella semana, seguimos con el relato de Jung, viví a un ritmo extraño. De día estaba casi siempre deprimido. Me sentía desvalido y débil. Apenas tenía ánimo para moverme. Muy afligido pensaba, ahora debo volver a penetrar en este lúgubre mundo. Por la tarde me dormía y mi sueño duraba hasta medianoche aproximadamente. Luego volvía en mí y permanecía despierto quizás 1 hora, pero en un estado totalmente distinto. Me encontraba como en éxtasis o en un estado de máxima felicidad. Esto es la eterna bienaventuranza. No hay modo de describirlo. Es demasiado maravilloso, pensaba. No soy capaz de describirlo en detalles. Eran estados de bienaventuranza indescriptibles. Había ángeles y luz. Casi siempre las visiones duraban aproximadamente 1 hora. Luego volvía a dormirme y ya, cerca del amanecer,
volvía a sentir: ahora vuelve la lúgubre mañana. Ahora vuelve el lúgubre mundo con sus sistemas de celdas. ¡Qué estupidez! ¡Qué horrible disparate! Pues las vivencias internas eran tan fantásticas que en comparación con ellas este mundo parecía francamente ridículo. En la medida en que me acercaba de nuevo a la vida, apenas 3 semanas después de la primera visión, cesaron los estados visionarios. No es posible hacerse una idea de la belleza e intensidad del sentimiento que experimentaba durante las visiones. Fueron lo más intenso que he experimentado en mi vida. Se recela de la expresión eterno, pero yo solo puedo describir el vivir como beatitud en un estado no temporal, en el cual presente, pasado y futuro son una misma cosa. Frente a una integración de este tipo, uno se queda atónito, pues apenas se puede concebir. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Hasta aquí, pues, el relato, algo resumido a pesar de su extensión, de Jung. Esto ocurrió en 1946 y fue en 1975 cuando el médico psiquiatra Raymond Moody escribió su libro Vida después de la vida, del que se han vendido más de 13 millones de ejemplares, y que supuso un punto de inflexión en la investigación de este tipo de experiencias. Investigaciones que han sido desde entonces numerosas. En el libro de Moody se analizaron las experiencias cercanas a la muerte que habían tenido 150 personas y de las cuales extrajo las siguientes constantes que en buena medida coinciden con la experiencia que tuvo Jung. A. Una abrumadora sensación de paz y bienestar, incluida la ausencia de dolor. B. La sensación de estar situado fuera del cuerpo físico. C. Sensación de flotar a la deriva o a través de la oscuridad, a veces descrita como un túnel. D. Encontrarse y tal vez comunicarse con un ser de luz. E. Tener una rápida sucesión de imágenes visuales de su pasado. En Jung vimos que era la sensación de que todas sus experiencias se veían al mismo tiempo, o mejor quizá, fuera del tiempo. F. Experimentar otro mundo de mucha belleza. Estas experiencias han sido interpretadas por científicos escépticos como fase terminal de la vida en que se produce una emisión de dopamina, un neurotransmisor, que sería el causante de esas agradables sensaciones y alucinaciones anticipadoras de la muerte completa. Sin embargo, los investigadores de este tipo de experiencias documentan casos en los que el enfermo llega a ver cosas que no estarían accesibles desde donde él, el enfermo, estaba, y que, sin embargo, se comprobó a posteriori la veracidad del informe. Esto no cabría en el esquema interpretativo de los efectos de la dopamina u otras interpretaciones semejantes. Inmediatamente después de relatar su experiencia, Jung escribe en su autobiografía, Recuerdos, sueños, pensamientos, un capítulo que titula Acerca de la vida después de la muerte, en donde por primera vez expone interesantes reflexiones sobre el tema, que apenas refiere a esta experiencia concreta de 1944, sino a su cosmovisión general. Aclaremos que el lenguaje de Jung no siempre es claro, y por si esto no fuera suficiente, la traducción de su libro de memorias es realmente mala. Pero pese a todo, vayamos a la tarea decididos. No se demora Jung en aclarar que
abro comillas, yo no deseo ni dejo de desear que tengamos una vida después de la muerte. Y tampoco es mi intención fomentar ideas de tal carácter. Pero debo hacer constar, para dejar que hable la realidad, que sin quererlo yo, ni desearlo, me invaden ideas de este tipo. Yo no sé si son verdaderas o falsas, pero sé que existen y que pueden manifestarse, a no ser que yo las reprima en virtud de ciertos prejuicios. La época actual, dice asimismo Jung, se ha decantado por dar credibilidad a solamente lo que pueda decidir sobre todo esto la razón crítica, de modo que los hombres se identifican exclusivamente con su conciencia y rechazan, como meras fantasías o productos del deseo o de los temores, todas las derivadas que sobre esto proceden del inconsciente, las cuales, según esta perspectiva, no apuntan hacia conclusiones que podamos dar por ciertas. Sin embargo, dice Jung, el hombre debe poder acreditar que ha hecho lo posible para formarse una idea acerca de la vida después de la muerte, o hacerse una imagen, aunque sea a costa de reconocer su impotencia para saber lo que realmente hay. Quien no lo hace ha perdido algo, pues lo que se le plantea interrogativamente es patrimonio antiquísimo de la humanidad, un arquetipo rico en vida misteriosa que desea sumarse al nuestro, a nuestro patrimonio cultural actual, para completar nuestra visión. La razón nos pone límites demasiado estrechos y nos exige vivir exclusivamente lo conocido, e incluso esto con limitaciones, en un lugar conocido, como si se conociera la auténtica dimensión de la vida. En realidad, trascendemos día a día más allá de las delimitaciones de nuestra conciencia. Sin nuestro conocimiento, lo inconsciente sigue viviendo en nosotros. Cuanto más prevalece la razón crítica, más pobre deviene la vida. Pero cuanto más caso hagamos al inconsciente, cuantos más mitos extraídos de lo que él nos sugiere, el inconsciente nos sugiere, podamos llegar a comprender, tanta más vida es integrada por nuestra cosmovisión. Es decir, que sobre lo que abarca el mundo consciente, el hombre puede elaborar teorías científicas, pero en ellas no cabe todo lo que inquieta a los hombres. Y simplemente desechar estas otras cuestiones como simples ilusiones, sin más fundamento, obliga a amputar una parte de nosotros, para la que en todas las épocas se ha procurado tener algo que decir. Lo inconsciente, dice Jung, nos ofrece una posibilidad al transmitirnos algo o aportarnos datos significativos. Afortunadamente, es capaz de comunicarnos cosas que nosotros no podemos saber por lógica alguna. Piensen ustedes en los fenómenos sincrónicos, en los sueños premonitorios y en los presentimientos. Precisamente Jung tuvo personalmente numerosas experiencias de este tipo a lo largo de su vida, aunque él mismo advierte que hay que tener frente a estos fenómenos un espíritu crítico, porque muchas veces se trata de impresiones subjetivas, sin más trascendencia, no de hechos paranormales. Sin embargo, sigue diciendo Jung, que hay fenómenos que, aunque no nos procuren certezas, sí que abren posibilidades que apuntan hacia la necesidad de mantener abierta nuestra perspectiva. Dice concretamente, la parapsicología descubre una prueba científicamente válida para la vida que sigue después de la muerte en el hecho de que un muerto se manifiesta, sea como fantasma, sea por intermedio de una medium, y comunica cosas que son conocidas exclusivamente por él. Aun cuando existen casos perfectamente dignos de crédito, queda en pie la cuestión de si el fantasma o la voz se identifican con el muerto o son sólo una proyección psíquica, y si la declaración procede realmente del muerto o quizás se origina en el saber existente en el inconsciente.
A este respecto, Jung aporta una vez más, entre otras, una experiencia propia suficientemente significativa que, advirtiendo previamente de que no pretende atribuirle la consideración de prueba, paso a relatar. Una vez estaba despierto por la noche y pensaba en la repentina muerte de un amigo que había sido enterrado el día anterior. Su muerte me preocupaba mucho. De pronto tuve la sensación de que estaba en mi habitación. Me parecía como si estuviera a los pies de la cama y me pidiera que fuera con él. No tuve la sensación de una aparición, sino que se trataba de una imagen de él, visual, interna, que me la expliqué como una fantasía. Hube de preguntarme, ¿tengo alguna prueba acerca de que se trata de una fantasía? Si no fuera una fantasía, mi amigo estaría aquí realmente. Y en cambio, si yo le creía una fantasía, ¿no sería esto una insolencia? Sin embargo, tampoco disponía de prueba alguna de que se tratara de una aparición, es decir, de que estuviera verdaderamente ante mí. Entonces me dije, fuera demostraciones. En lugar de explicármelo como una fantasía, podía con igual derecho aceptarlo como aparición y siquiera concederle realidad. En el instante en que pensé esto, él se fue hacia la puerta y me hizo señas de seguirle. Debía, por así decirlo, cooperar. Así pues, le seguí en mi fantasía. Me condujo fuera de la casa, al jardín, a la calle y finalmente a su casa. En la realidad, su casa estaba a una distancia de unos 100 metros de la mía. Entré y me condujo a su despacho. Se subió a un taburete y señaló el segundo de los 5 libros encuadernados en rojo que estaban en el segundo estante superior. Luego, la visión desapareció. Yo no conocía su biblioteca y no sabía qué libros poseía. Además, desde abajo no había podido ver el título del libro que me señalaba. El caso me pareció tan extraño que a la mañana siguiente fui a ver a la viuda de mi amigo y le pregunté si me permitía echar una ojeada a la biblioteca del difunto. Realmente, bajo la estantería vista en sueños, había un taburete y vi desde abajo los 5 libros encuadernados en rojo. Subí al taburete para poder leer el título. Eran traducciones de las novelas de Émile Zola. El título del segundo volumen decía El legado de los muertos. El contenido me pareció intrascendente, pero el título guardaba una relación sumamente importante con mi vivencia. De las precogniciones, que se saltan la barrera del tiempo, y de las percepciones o presentimientos que lo hacen con las del espacio, y de cuya casuística da Jung información propia y ajena en abundancia, deduce él que la psique guarda dentro de sí una parte, el inconsciente, que funciona más allá de nuestros límites de espacio y tiempo, y con ello del principio de causalidad. A partir de ello, va Jung extrayendo la inferencia de que el inconsciente es otro yo, que albergamos en nuestra mente, y que es el yo primario, aquel con el que venimos al mundo, que guarda un enorme potencial de posibilidades, pero informes, a falta de elaboración, y que necesita entrar en este otro ámbito tridimensional, en el que existen el aquí y el allí, el arriba y el abajo. En suma, aterrizar en el campo de la conciencia para hacerse realmente claros y operativos esos saberes del inconsciente. Lo cual viene a suponer que la vida vendría a ser el campo a través del cual lo inconsciente está llamado a devenir en consciencia, lo extradimensional en tridimensional. Como vimos en un anterior vídeo sobre estos temas que decía el científico John Wheeler, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, el tiempo es lo que impide que todo suceda a la vez,
y el espacio es lo que impide que todo suceda en el mismo lugar. Así que deducimos que procedemos de ese ámbito extradimensional en el que no hay propiamente ni tiempo ni espacio, y venimos a convertir las potencialidades de ese yo que Jung identifica con el inconsciente en formas tridimensionales, con un aquí y un allí, un antes y un después, un arriba y un abajo. Como dice expresamente Jung, las figuras del inconsciente son informales, carentes de forma, y necesitan del hombre o del contacto con la consciencia para llegar a ser saber. Y también parece existir en la naturaleza un saber ilimitado que solo puede ser captado por la consciencia bajo circunstancias de tiempo favorables. Circunstancias, pues, en las que existen el tiempo y el espacio. Ese es el requisito que Jung extrae para que exista, como dice literalmente, la capacidad de lograr conocimientos claros y decisivos. En el ámbito intemporal e inespacial del inconsciente existiría una prefiguración con muchas facetas, quizás como una difusa nube de conocimientos acerca de un arquetipo. Es decir, una propensión que desde el inconsciente se emite buscando adecuarse a alguna de las formas que el mundo tridimensional le propone. Luego, para convertirse en conocimientos claros, esos arquetipos, esas predisposiciones, esas sabidurías latentes, han de entrar en este ámbito tridimensional en el que existen los contrarios, el aquí y el allí, el tiempo y el espacio, etc. De modo que concluye Jung, el grado de conciencia que se alcanza constituye, me parece, el límite superior en conocimiento al cual también los muertos pueden llegar. Es decir, el grado de conciencia abarcado a lo largo de la vida, de transformación de ese saber consciente en saber claro y consciente que llega a su tope en el momento de la muerte. Es por ello, sigue diciendo Jung, que la vida terrena tiene tanta importancia y es tan decisivo lo que un hombre transmite en el momento de la muerte. Solo aquí, en la vida terrena, donde los extremos se tocan, es decir, donde haya oposición, contrarios, aquí y allí, antes y después, etc., puede elevarse la conciencia general. Esto parece ser la misión metafísica del hombre. Se afirma que el inconsciente sabe más que la consciencia, pero es un saber de tipo esencial, un saber en la eternidad, casi siempre sin relación al aquí y ahora, al margen de nuestro lenguaje racional. Solo cuando le damos oportunidad de expresarse, amplificarse, penetra en el reino de nuestro entendimiento y se nos hace perceptible un nuevo aspecto. Esa sabiduría informe del inconsciente nos llega a veces a través de la telepatía, de la precognición, de algunos sueños o evidencias, y advierte Jung de ciertos engaños en los que puede caer la mente sobre todo esto. Dice, si falta el mundo intermedio de la fantasía mítica, el espíritu está amenazado por la rigidez del doctrinarismo, pero a la inversa, la consideración de los principios míticos comporta también un peligro para los espíritus débiles y sugestionables, el peligro de tomar los presentimientos por conocimientos y de hipostasiar las fantasmagorías. Es decir, que muchas veces podemos dar más credibilidad de la debida a lo que no son sino impresiones atenidas al campo de nuestra vida habitual y tomarlas por señales del más allá. Pero también hay, sin embargo, pruebas suficientes de la existencia de este tipo de sabiduría procedente del inconsciente. No tendríamos más que recordar casos de los que hablamos en un vídeo anterior, como el de Einstein, que afirmaba haber descubierto la teoría de la relatividad
durante un sueño. Y el químico Friedrich Kekulé, que asimismo descubrió la estructura cíclica del benceno mientras estaba dormido. Y de esta misma manera, a Descartes, en 1619, en medio de sueños extraños, le aparecieron en su mente los fundamentos de su método filosófico que transcribiría en su famoso discurso del método. Es conocido asimismo que Sócrates también tenía un daimon, un ser espiritual, al que consultaba. Y el mismo Jung consultaba con su daimon particular, Filemón, que por medio de su técnica de visualización creativa llegó a extraer de su fantasía. También hablábamos de cómo el músico y compositor Camille Saint-Saëns, una madrugada de abril de 1915, se despertó de repente con la impresión de haber soñado la música en la que estaba costosamente trabajando para su sinfonía en do menor, y transcribió en el acto todo lo que le faltaba para completarla, que se escribió solo. Y no fue esa la única ocasión en que Saint-Saëns tuvo esa clase de inspiración. En fin, que no han sido infrecuentes los casos de este tipo en los que cuando la conciencia entra en un estado crepuscular, el inconsciente entra en acción y se manifiesta como inspiración. No es, sin embargo, esta que hemos expuesto la única manera que escoge el inconsciente para manifestarse. Jung imaginaba que si el más allá existe, no es posible imaginar allí otra existencia que la psíquica. La vejez sería un estado preparatorio en el cual uno construye el relato de su vida y de alguna manera va comprendiendo la línea que parte de lo que le introdujo en el mundo y se prolonga en lo que le lleva más allá de este mundo. En las visiones que tuvo Jung en 1944, en la experiencia cercana a la muerte de la que hablamos al principio, dice que experimentó, abro comillas, la liberación de la carga del cuerpo y la percepción del sentido profundamente satisfactoria. Sin embargo, también allí había oscuridad y una extraña ausencia de calor humano. Piensen en las rocas negras a las que llegué. Eran oscuras y del granito más duro. ¿Qué significa esto? Si no existiera la imperfección, un defecto original en la base de la creación, ¿cómo se explicaría el impulso creador, el anhelo por satisfacerlo? Es decir, que Jung imagina que la vida sigue allí también en algún sentido como lucha y esfuerzo. El anhelo de superación se mantendría porque en eso consiste la vida, tanto aquí como presumiblemente en el más allá. Por tanto, seguirán existiendo en el más allá zonas de oscuridad e imperfección que seguirán reclamando de nosotros su superación. E insiste Jung en la idea que ya hemos ido troquelando sobre la relación entre el inconsciente y la conciencia. Dice pues: mi persona adopta forma humana para lograr una existencia tridimensional, como cuando alguien se pone un vestido de buzo para realizar una inmersión en el mar. En la forma terrena pueden realizarse las experiencias del mundo tridimensional y perfeccionarse mediante mayor consciencia en un fragmento más. El inconsciente me aparece por ello como el propio spiritus rector de todo suceso biológico y psíquico. Aspira a realización total, es decir, a devenir completamente consciente en el hombre. Devenir consciente es cultura en el sentido más amplio y autoconocimiento. Según la antigua concepción cristiana, es el autoconocimiento el camino de la cognitio Dei, el conocimiento de Dios. Nuestra época, sigue diciendo Jung, ha contribuido a endemoniar al hombre y su mundo. El fenómeno de los dictadores y toda la miseria que ha causado, está refiriéndose Jung a los totalitarismos nazi y comunista y a las guerras mundiales, es debido a que se ha despojado al hombre de su tendencia al más allá por la estrechez de miras de los omnisapientes.
es decir, de los portavoces cualificados de nuestra cultura actual. De este modo se ha sacrificado también al inconsciente. La tarea del hombre debería consistir precisamente en lo contrario, en llegar a adquirir conciencia de lo que le impulsa desde lo inconsciente, en encender una luz en las tinieblas del mero ser. Incluso hay que suponer que al igual que lo inconsciente actúa en nosotros, también el incremento de nuestra consciencia influye en el inconsciente. En un sentido evolutivo, la aparición de la mano del hombre, del espíritu, de la conciencia, supone un punto de inflexión frente al caótico desenvolvimiento que ha tenido la naturaleza, derrochando millones de años en la elaboración de innumerables criaturas, en el instinto de devorar y ser devorado, y en el imperio del azar. Esa evolución empieza a partir del hombre a responder a una intención orientada a un fin, aunque también la historia del hombre está impregnada en gran parte de aquel imperio del azar y del caos. La historia del espíritu, sin embargo, dice explícitamente Jung sobre este asunto, es harina de otro costal. Aquí se evidencia el milagro de la consciencia reflexiva, la segunda cosmogonía. La primera sería la cosmogonía del caos y del azar. La importancia de la consciencia es tan grande que no se puede menos de sospechar que se encontrara el elemento del sentido, oculto en algún lugar en los estados biológicos aparentemente absurdos que finalmente ha encontrado el camino para manifestarse en la categoría de los animales de sangre caliente y con un cerebro diferenciado como casualmente, no previsto sino presentido, sentido, intuido como oscuro impulso. La orientación, el orden, la finalidad, el sentido, serían finalmente recursos, propone Jung, que una vez aparecida la conciencia, empezaron a brotar con claridad. Permanecer, por tanto, en la explicación de que el mundo es resultado del azar, porque solamente hasta esa conclusión es capaz de llegar la razón crítica y la ciencia positiva, es impedir o dificultar la expresión de que el universo tiene un sentido, aunque para dar expresión a esta idea no sirva la explicación positivista y haya que dar a ese sentido una expresión mítica. La necesidad de la expresión mítica, concluye Jung, se satisface si tenemos un criterio que explique suficientemente el sentido de la existencia humana en el universo, un criterio que proceda en la totalidad anímica, concretamente de la cooperación de consciencia e inconsciente. La carencia de sentido impide la plenitud de la vida y significa por ello enfermedad. Ninguna ciencia sustituirá al mito y no resultará mito alguno de ninguna ciencia. Más allá, pues, de lo que la ciencia exacta es capaz de constatar, hay una sabiduría latente que quiere hacerse consciente. Hay un sentido, una finalidad, para descubrir los cuales es preciso prolongar lo que solo es evidente. Gracias por haber llegado hasta aquí, saludos y hasta el próximo vídeo, amigos.